Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pamela, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de poder informar. Creo que es importante entrar en el detalle de cómo ocurrieron estas conversaciones, porque la nota de IDL Reporteros, que es la que primero alerta sobre estas llamadas, señala que hubo con insistencia el deseo del edecán, del presidente del Congreso, de comunicarse con el comandante general de las Fuerzas Armadas, con el general Astudillo. Cuéntenos, por favor, cómo ocurrieron los hechos, cómo fue esta sucesión de llamadas. Bueno, antes que nada, recordemos que el día jueves que sucedieron estos hechos, el que habla como ministro de Defensa tuvo una entrevista en otro medio de comunicación demandando y solicitando el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Fue como consecuencia de ese conocimiento de tratar de comunicarse con altos mandos de las Fuerzas Armadas. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? El día jueves, en la mañana, de acuerdo a las programaciones que nosotros tenemos en el marco de la lucha contra la pandemia y en marco de la lucha contra la minería ilegal y otras acciones del Ministerio de Defensa, viajamos a la ciudad de Madre de Dios, a la región de Madre de Dios, Tambopata, conjuntamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Fuerza Aérea, para ver los temas del desarrollo de una mega operación Taita en Madre de Dios, ver y supervisar las acciones contra la minería ilegal y también ver el funcionamiento de los radares en la lucha contra el narcotráfico que se está produciendo en la zona. Pues bien, y nosotros en el transcurso de nuestras actividades tuvimos conocimiento a través de la Presidencia del Consejo de Ministros de que se habían presentado estos audios y que estuviéramos atentos a cualquier actividad que sigamos desarrollando nuestras acciones programadas para ese día. Entonces, cuando hemos estado ya terminando de hacer nuestro trabajo en la supervisión de una base donde está fuerza conjunta ante el Ejército y Policía, recibí la notificación de retornar a la ciudad de Lima porque se había convocado a una reunión de Consejo de Ministros a las 5 de la tarde. Entre 2:30 y 3 de la tarde, estando en el avión para retornar a la ciudad de Lima, el jefe del Comando Conjunto me enseña un mensaje de texto y yo quisiera aclarar que no ha sido un edecán, sino ha sido un escolta del presidente del Congreso que insistía en que el presidente del Congreso deseaba comunicarse con el general Astudillo. Okay. ¿No? Ahí no hubo comunicación alguna. No. ¿En qué momento? En virtud de ello, sí. Pamela, si me permites, di unas disposiciones por escrito en el avión a los comandantes generales de que se abstuvieran de tener alguna comunicación en el marco de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? Pero y sin embargo, a pesar de esa directiva, no, sí sostuvo una conversación con el almirante Fernando Cerdón. Sí, yo quisiera aclarar eso. Cuando estábamos en pleno vuelo, y en vuelo no hay comunicación, yo lancé esa directiva, esa comunicación a los comandantes generales, y cuando he aterrizado en la ciudad de Lima, recibí la llamada del comandante general de la Marina de Guerra, que me manifestó que había recibido la llamada por parte, en este momento sí, de su edecán, del señor presidente del Congreso, para entablar una comunicación con él. ¿Cómo fue? El edecán lo llama al comandante general de la Marina y dice, le paso. Entonces, le pasó, recibió la llamada y manifestó de que estaban tratando estos temas actuales y que iban a actuar en el marco de la Constitución. ¿Se mencionó en algún momento en esta conversación que pudiera haber una vacancia y que el reemplazante o interinamente Merino asumiría la presidencia? Porque eso es lo que recoge IDL. No, no, pero palabras van, palabras vienen, el contexto de la temática era eso, más aún, Pamela, porque los términos son bien importantes, ¿no? Así porque si es que el señor Merino le dice, puede haber una vacancia y claramente quien asumiría tendría que ser yo según la Constitución, o sea, se está hablando de un escenario que ni siquiera se había planteado en el momento en que esa conversación se produce. Pero la temática fue, en el escenario que se está presentando, vamos a actuar en el marco de la Constitución. ¿Qué temática se estaba tratando? ¿No? Y más aún, Pamela, lo grave es de que fue antes de aprobarse la moción de vacancia al señor presidente constitucional de la República. Se había presentado, porque exactamente, la moción se presenta esa noche, ¿no? Exactamente, tal como indica el reportaje, es en ese espacio y tiempo se producen estas llamadas, antes de aprobarse la moción de la vacancia. Y también han
por informaciones que tenemos los comandantes generales, han intentado comunicarse con ellos, sin resultado. Pues el único que llegaron a comunicarse, como dije, es con el comandante general de la Marina de Guerra. Usted ayer dijo, es una grave intromisión que colisiona con el orden democrático. Entonces, y el presidente del Congreso dice, solamente fue un llamado a la tranquilidad. ¿Cómo lo calificamos? ¿Como una intromisión o como señalan algunos que podría configurarse aquí el delito de sedición? Pamela, mira, en el contexto en que nos encontramos, en un escenario de crisis política, el presidente del Congreso de la República no tiene atribuciones ni competencias para comunicarse con los miembros de las Fuerzas Armadas. Se ha debido comunicar, si quería algún tipo de información, con el ministro de Defensa. Vuelvo a recordar de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Ellos se rigen estrictamente sobre la Constitución Política del Perú, ¿no? Ellos, como dije, no son deliberantes y ellos garantizan y el fiel cumplimiento del orden constitucional. Por eso que yo el día jueves salí y solicité ello, y como consecuencia del reportaje de IDL, de un connotario periodista, como todos conocemos, Gustavo Gorriti, ya se llevó a cabo el pronunciamiento en Palacio de Gobierno. ¿Se animaría a calificar de que esto pudiera ser delito de sedición? ¿Se han asesorado con abogados constitucionalistas que les pudieran orientar en ese sentido? Mire, una vez conocido la certificación, como lo ha manifestado el presidente del Congreso en la conferencia de prensa, ha aceptado de que ha tenido conversaciones con un miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas, estamos conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con el Procurador del Ministerio de Defensa evaluando lo correcto, de acuerdo a los procedimientos, para el día de mañana recomendar las acciones correspondientes. O sea, me está adelantando que están evaluando denunciar al presidente del Congreso por el delito de sedición. Sí, estamos en... No, yo no estoy afirmando por el delito de sedición, estamos evaluando... Tomar acciones legales. Exactamente. Y de lo que arroje las recomendaciones y las acciones desde el punto de vista legal, comunicaremos oportunamente de lo que se va a llevar a cabo. Ha hecho bien en señalar que las Fuerzas Armadas, lo ha dicho reiteradamente, no son deliberantes. Sin embargo, ayer se ha criticado mucho que en esta conferencia de prensa estuvieran presentes y con traje de campaña los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, en un tema que usted ha dicho es político. ¿Por qué la presencia de los 3 comandantes? ¿Es una demostración de fuerza, en qué bando están las Fuerzas Armadas? No, nuestras Fuerzas Armadas, y han sido 4, porque ha estado también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, nuestras Fuerzas Armadas se rigen al orden constitucional. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el señor Presidente de la República, al cual se le debe una subordinación en virtud del orden democrático y constitucional, en primer lugar. Segundo, ellos han estado con uniforme de campaña porque vienen realizando actividades en la lucha contra la pandemia. Hoy día nosotros hemos continuado nuestras actividades en un recorrido que hacemos todos los domingos en el proceso de inmovilización social. ¿Cuál era la necesidad de que estuvieran presentes en esta conferencia? Primero, o sea, en este aspecto es que nuestras Fuerzas Armadas han sido aludidas, ¿no? Aludidas por el presidente del Congreso de la República. Y quisiera aprovechar, antes de dar respuesta, de que no ha sido todo el Congreso al cual yo me he pronunciado y he solicitado respeto a las Fuerzas Armadas. Ha sido sobre la persona del presidente del Congreso y del congresista Otto Guigües Arteaga, porque él también se comunicó conmigo indicando aspectos relacionados a esa comunicación con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ellos han estado presentes en un acto de subordinación al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también respaldando el pronunciamiento que ha dado el ministro de Defensa en ese sentido, ¿no? Porque si no hubieran estado las Fuerzas Armadas en ese sentido, el pronunciamiento del señor ministro de Defensa como que no hubiera tenido el respaldo que se debe de tener por parte de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del orden constitucional. Pamela, mire, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es importante. No se involucren a las Fuerzas Armadas en un escenario político Ministro, que está en defensa de nuestra nación, la intervención de las Fuerzas Armadas. Ministro, si me permite pasar al tema de los audios, que verdaderamente son vergonzosos, ministros, y yo quiero saber si es que el presidente ha ahondado en detalles respecto a ellos, con ustedes, con los miembros del gabinete, si las satisfacciones que les han dado han sido suficientes y si es que vamos a tener más sorpresas en los días por venir, porque cada día se va desnudando una minucia más que francamente nos deja sorprendidos sobre la manera en que se distraen las horas en medio de una pandemia
y sin explicar finalmente cómo es que una persona como Richard Swing llega al entorno cercano del presidente Martín Vizcarra. Pero mire, yo quisiera empezar la respuesta con una sola frase. En política no hay coincidencias. Y todo podemos ver que está correlacionado. Con respecto a lo que el señor presidente de la República nos ha informado, efectivamente, en Consejo de Ministros nos ha informado sobre los hechos ocurridos en los 3 primeros audios que se han presentado, y se puede colegiar ahí, de acuerdo a la intervención del señor presidente, que él está haciendo recordar cuántas veces él tuvo conocimiento y de la presencia del señor Richard Cisneros. Primero se hablan de 5, después de 2, pero lo que está haciendo es colegiando, porque él manifiesta que no... ponerse de acuerdo qué versión vamos a dar frente a las investigaciones y borra tal registro y eso no... Claro, yo diría... Y hoy han salido nuevos audios, yo diría, que se mencionan, no solamente que sí se reunió con Richard Cisneros, sino coordinaciones con la ministra Balbuena, promesas para el ministro Petrosi. Claro, pero lo que yo quisiera ahondar en virtud a la presentación de nuevos audios el día de hoy, a las 8 de la noche, a los diferentes medios de comunicación, es de que eso no es coincidencia nuevamente. Habría que ver quién está atrás de todo ello. Ahora bien, como lo ha manifestado ya el despacho presidencial, se ha aceptado la renuncia de la secretaria general, Mira Morales, y el día de mañana se disuelve el vínculo laboral que va a tener con la señora Karen Roca. Al presidente lo hemos escuchado denunciar un complot, pero no hemos escuchado ni siquiera mostrar, digamos, cierto arrepentimiento de toda esta exposición morbosa de estos hechos, que revelan los entuertos en su entorno cercano y que terminan confirmando que el señor presidente se reunió con este sujeto, con Richard Swing. Este personaje además de dudosa catadura profesional, que terminó siendo contratado mientras que los ministros en el Ministerio de Cultura salían como si estuvieran en la silla voladora. Ministro. Bueno, a ver, Pamela, el primero en decir y manifestar de que estos hechos sean materia de investigación por los órganos competentes ha sido el señor presidente de la República. ¿Sus explicaciones lo han dejado satisfecho? Sí, 2 veces ha intervenido el órgano competente, el Ministerio Público y la Fiscalía, que han intervenido recabando todas las informaciones correspondientes. Vienen solicitando actualmente todo tipo de informaciones. Asimismo, han intervenido de las partes implicadas en estos hechos en sus viviendas haciendo el allanamiento correspondiente. Es lo que toca. La justicia tiene que hacer su trabajo. Pero de ahí, Pamela, a que estos hechos justifiquen la vacancia presidencial, ya hablamos de cosas mayores. Entonces, a eso es lo que quiero ver. Nadie está deslindando los hechos que se han producido y que son materia de investigación. El señor presidente ha sido el primero en manifestarlo y tomar las acciones que se vienen tomando desde el despacho presidencial. Sin embargo, no dejemos de lado. Y, por ejemplo, con relación a las manifestaciones que indican de que uno u otro exministro hayan manifestado de que se va a ir de viaje o esté negociando, yo quisiera poner en el concepto claro que hay que tener mucho cuidado. Todo tiene que corroborarse. Claro, con las declaraciones, porque, por ejemplo, y eso es un tema que atañe al Ministerio de Defensa, que la señora Karen Roca ha manifestado que nuestra Marina de Guerra del Perú está realizando interceptaciones. Claro. ¿Cuál es el apuro? El presidente ha dicho complot. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? Es que, mire... Es cierto que 2 congresistas lo llamaron al presidente a decirle retrase las de acuerdo a lo que nos han manifestado en sesión de Consejo de Ministros, ha habido 2 representantes de partidos políticos, uno de cada diferente. ¿De qué partidos? Eso no nos manifestó el señor presidente. El señor presidente nos ha dicho que 2 representantes de partidos del Congreso de la República conversaron con él para retrasar las elecciones. Entonces, en el marco del cumplimiento del orden democrático, el señor presidente le manifestó que eso no era posible porque él ya había convocado las elecciones. Y resulta extraño, desde mi punto de vista, de que se quiera hacer una vacancia, como lo han dicho ya algunos medios de comunicación, una vacancia express. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Y si nosotros correlacionamos las informaciones que se vienen filtrando, coincidencias no son, para desvirtuar un hecho incorrecto, inconstitucional, de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para un evento totalmente que sale del orden constitucional, ¿no es cierto? A ver, para ponerlo en términos simples, un intento de golpe de Estado para sacar a Martín Vizcarra y hacerse del poder. Bueno,
Lo que yo no puedo aseverar eso porque serán a las autoridades correspondientes que determinen si ya se ha producido eso, pero no deja de extrañar esta organización que ha habido para acelerar la vacancia presidencial. Entonces, a los hechos me remito, ¿no es cierto?, lo que viene sucediendo. Ahora bien, me preguntaron sobre los contextos, ¿no? Sí. Un primer contexto que ha sido llevado a cabo con la mayoría de los participantes del Honorable Congreso de la República, y ahora hay otro contexto en que se evidencia acciones correspondientes para acelerar la vacancia del presidente, en algunos casos rompiendo el orden constitucional, con intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y yo como ministro de Defensa en este pronunciamiento, no ha sido a todo el Congreso, ha sido sobre la persona del presidente del Congreso y del señor congresista Otto Guibovich, y no del Congreso de la República, a los cuales... ¿Las acciones legales que usted ha anunciado también van a comprender al congresista Guibovich? Claro, Popular, a los dos. De los que estén involucrados en cada una de estas actividades. Eso, como vuelvo a repetir, lo está evaluando nuestro procurador del Ministerio de Defensa a través y en coordinación con el Ministerio de Justicia. Bien, ministro, le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. ¿Coincidirá en que las investigaciones del presidente de la República tiene que responder a ellas ante el Poder Judicial cuando culmine su mandato? Definitivamente, y así lo ha expresado el señor presidente constitucional de la República. Y en eso, en el Consejo de Ministros, todos han coincidido en que las investigaciones se tienen que llevar, pero en el marco de las competencias y en el marco del escenario correspondiente que lo vuelvo a repetir, lo dice la Constitución Política del Perú. Pero de ahí, sobre hechos que son de competencia de investigación judicial, solicitar la vacancia acelerada del señor presidente en este escenario de crisis sanitaria que hay, es ahí donde coincidimos, es ahí donde eso no es lo correcto. Gracias, ministro, por estar con nosotros esta noche. A ustedes por la oportunidad.